Bonita noche a todos. Soy David de Ginel en Sea Feliz siendo bipolar y voy a tocar en este momento un tema que es bastante doloroso para los que padecen la enfermedad, que es la pérdida del trabajo o la pérdida de un estudio que sufre la persona. Es muy doloroso para un joven que se le coarta la vida, que de alguna forma siente que se le termina la vida porque una vez diagnosticado y una vez medicado, la vida no vuelve a ser más la misma. Hay que ser muy realistas en esto. Cuando pierde trabajo la persona, cuando no estudia más, se empieza a sentir sola, absolutamente sola, y se empieza a sentir inútil. Lo he pasado yo, lo he vivido en carne propia, durante más de 10 años sin conseguir trabajo. Es una situación espantosa. No pude seguir estudiando la carrera que me gustaba mucho, que era medicina, no pude estudiarla, si bien me desarrollé en otros ámbitos como el yoga, como la meditación, como los masajes, todo relacionado a las medicinas alternativas, el Reiki. No es lo mismo porque la persona no se siente igual, inclusive tiene muchos miedos de entrar en crisis, porque como hablé anteriormente, el estrés es un disparador fundamental para tanto la manía o la depresión en la persona bipolar. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto? Hay una cosa que se llama lo que sea la corporación, lo que sea la integración, la inclusión social, la responsabilidad social corporativa. El Estado a nosotros nos tendría que brindar trabajo estando enfermos de bipolaridad. Se tienen que hacer cargo de nosotros en muchos aspectos que no se hace. En la mayoría de los países del mundo estoy hablando, no solamente sucede aquí en Argentina, sino que la medicación es muy costosa, punto número uno, la medicación es muy costosa, punto número dos, ir al psiquiatra generalmente es muy costoso, o sea, es una enfermedad que tiene muchos costos, tanto a nivel familiar como a nivel económico. No es nada fácil este tema, no es nada fácil abordarlo, porque ahí empiezan otros factores a tener que ver en cuenta, porque la persona se siente muy desanimada, tuvo que dejar de estudiar, está llena de pastillas todo el día, y es algo tristísimo de ver. A una persona de 18 o 20 años que la vida parece que se le termina, pero créanme que no es así. No es así. Desde el punto de vista emocional, el entorno es lo que más lo ayudará a la persona, el darle ánimo, el darle fuerzas, a veces inclusive hasta un acompañante terapéutico. Hay lugares donde lo pueden tener gratuitos a los acompañantes terapéuticos, sacando carnet de discapacidad. De a poco y con mucha paciencia. Yo creo que es una enfermedad que requiere de mucha paciencia. A veces una década lleva estar bien, estar de vuelta integrado en la sociedad. No quiero decir que la persona nunca más va a retomar los estudios o va a retomar su trabajo, pero es cierto que gran parte de las personas los echan de su trabajo y no lo vuelven a incorporar porque la persona se encuentra en un estado que no puede trabajar. Y una persona que está depresiva, que está tirada en la cama, no se puede levantar a ir a trabajar porque no tiene, o sea, le piden que tenga voluntad, pero a lo que más ataca esta enfermedad en la depresión es a la voluntad. No se le puede pedir a un enfermo que no, algo que no tiene. Por otro lado, yo creo que este es un punto muy crucial, el conseguir, el insertarse nuevamente en el área
laboral, en el área de estudiar, es fundamental tener una pauta de ver de qué manera la persona puede integrarse nuevamente a la sociedad, tenga la edad que tenga 20, tenga 30, tenga 40, tenga 50 años, créanme que se puede. Pero es uno de los temas más complicados, porque de por sí la economía mundial y la desocupación es algo que nos tiene mal a todos. Para las personas con bipolaridad es aún peor, pero la paciencia, la constancia, el adecuarse a un tratamiento, el seguir las instrucciones del médico es fundamental para la posterior reinserción social. Muchísimas gracias, soy David Schnell, desde Esperanza, Argentina, que Dios lo bendiga, buenas noches.